morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un proyecto construido por el colectivo Más Igualdad para arrimar reflexiones políticas, discusiones, ideas, intercambio, información con calidad. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la cuestión agraria y la renta de la tierra. Nos van a acompañar, bueno, en primer lugar, Ana Laura Melo, también integrante del colectivo Más Igualdad. Ella es bióloga con especialización en temas de ambiente y nos va a estar acompañando en esta conducción. Y nuestros invitados del día de hoy son Joaquín Cardeliac, que es sociólogo, doctor en sociología, dedicación total en Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, investigador en temas de ruralidad, producción familiar y la cuestión agraria. También nos acompañan Gabriel Ollanzábal, que es agrónomo con un doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM de México, también investigador de la Universidad de la República, del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía, especializado en temas de renta de la tierra, clases sociales y otros asuntos de esta naturaleza. Bueno, con ellos vamos a comenzar a tener esta conversación. No sé, Ana, cómo... Bien, bueno, buenas noches primero para todos y todas. Antes de arrancar, la idea era comentar, para ponernos al tanto de otras iniciativas que estamos trabajando en el marco del colectivo Más Igualdad, además de este programa, Último Bondi. Todos los jueves a las 15 horas pueden escuchar Casi Radio por Radio Pedal. También los domingos, cada 15 días, volvieron las charlas del colectivo Más Igualdad, toda la información sobre los temas y qué día toca charlas. Lo pueden encontrar en todas las redes del colectivo. Nos pueden buscar en cualquier red por colectivo Más Igualdad. Y bueno, y también decirles que esto es un proyecto colectivo y que todo el apoyo que nos puedan dar, la colaboración, si a ustedes les comparten, digamos, los contenidos y todas estas iniciativas que nos apoyen mucho con la difusión, es muy importante para llegar Para eso es importante que se suscriban a nuestra página para poder recibir las novedades. Está masigualdad.org.uy. Muy bien. Y bueno, y para arrancar con el tema del día de hoy, la idea de este bloque es empezar a dialogar acerca de la renta de la tierra y la riqueza que se genera en la tierra, y sin dejar de desconocer, digamos, el papel que sabemos que juega la producción agropecuaria en el país históricamente. Queremos problematizar cuánto pesa la riqueza, digamos, que genera o cuánto aporta, digamos, la productividad agraria en el total de la productividad del país, y la riqueza que se genera, poner la relación también con la pobreza que genera al mismo tiempo a nivel urbano, y que tiene que ver también con los desplazamientos que hay también desde el campo hacia la ciudad. Entonces, bueno, no sé cuál de los dos quiere arrancar. Como quieran. Bueno, largo. Dale, Gabriel. En primer lugar, agradecerles la invitación y, bueno, felicitarlos también por la iniciativa y por la cantidad de programas que llevan. La verdad que es un espacio necesario y está bueno que existan estos lugares de diálogo y de discusión de temas que a veces son coyunturales, pero que a veces hacen a las estructuras del país y que no siempre están en agenda. Yendo al tema en sí, y bueno, esto de qué lugar ocupa la actividad agropecuaria en Uruguay, qué centralidad tiene. Para empezar, fue históricamente y hasta el presente es el sector que por excelencia, digámoslo así, genera dólares. Es el sector de la economía que nos vincula con el mundo y que le permite al conjunto de la economía uruguaya apropiar divisa con la cual comprar un montón de cosas que Uruguay no produce. Si uno mira la inserción de Uruguay en el mundo desde el siglo XIX, y esto no ha cambiado, por más que ha habido complejización y etapas históricas que no se desconocen, la vinculación de Uruguay del mundo, su lugar en la inserción internacional del trabajo, en la división internacional del trabajo, ha sido y es la actividad agropecuaria. Y por eso es un sector de la economía muy importante. Después, cómo se distribuye, qué impacto genera, es otra discusión, pero uno no puede obviar este lugar central que tiene el agro uruguayo. Dicho esto,
también hay que decir que su peso en la economía ha tendido a caer en prácticamente toda la historia del Uruguay. Si por decir, tiraron cifras que construidas por historiadores económicos, que no digamos, ninguna cifra es exacta, pero bueno, son aproximaciones. Si hace un siglo representaba cerca del 40% del Producto Bruto Interno, hoy la fase primaria, solo sin incluir la venta de servicios o la industrial, representa menos del 10%. Eso nos habla de un menor peso relativo que tiene el agro en Uruguay si lo miramos de un siglo para atrás. Eso es, diría, una dimensión. Y la segunda, para redondear esta primera idea, que sin lugar a dudas es central, es que si uno mira la ocupación del territorio terrestre uruguayo, quitando el marítimo, es fundamentalmente de uso agropecuario. Y eso es muy importante para las dinámicas de la población uruguaya no radicada en Montevideo. Podrá haber alguna excepción en la zona no metropolitana, pero en general buena parte del interior del país está vinculado de una u otra forma a la actividad agropecuaria, y en esos lugares del territorio el agro, de forma directa o indirecta, es muy importante para la dinámica de esas poblaciones, para la generación de ingresos, de puestos de trabajo, también para la discusión de impactos. Entonces, quizá de una mirada muy montevideana nos parece que el agro no es tan importante, pero basta salir 50, 60 kilómetros de la capital y uno ve esa relevancia y no sé, desde cosas triviales como llovió o no llovió, es algo importante para buena parte de los habitantes del interior, trabajen o no trabajen en la actividad agropecuaria, cuando capaz que Montevideo la preocupación de la lluvia tiene que ver con si salgo con paraguas o no, si me puedo ir a la playa o no. Así que nada, como por destacar como dos cosas centrales que hacen al agro y al Uruguay hoy. Joaquín. Bueno, no, yo también agradecerles la invitación primero y felicitarlos por la iniciativa. Es sin duda importante contar con estos espacios en general y también para discutir un poco estos temas, ¿no? En concreto en el tema que nos convoca hoy, así que para que nos invitaron a conversar un poco. A mí me parece que es importante también en estas ideas grandes a poner sobre la mesa un poco cómo nos vinculamos con lo rural, ¿no? Con la ruralidad o con lo agrario, cómo la realidad social, rural o agraria es apropiada o no, ¿no? Por el conjunto de la ciudadanía en esto de las miradas más urbanas o más rurales, y en términos de la capacidad que tiene de generar riquezas, pobrezas o futuros posibles, ¿no? En un debate más amplio, si se quiere, ¿no? ¿Cuánto le integramos a la agenda de la discusión, o cuánto de algún modo queda muy restringido para el debate de los que son del campo o los que saben del campo, ¿no? Una cuestión más de expertos que de algún modo retira de la discusión más amplia, pública, el tema de lo rural y lo agrario. Y en ese sentido me parece que esta iniciativa es muy interesante y es muy buena. También hay una dimensión de lo rural y lo agrario que es muy importante para entender también los procesos políticos, ¿no? Del Uruguay a lo largo de la historia e incluso también hoy, ¿no? O muy recientemente. Ahora se ha desdibujado algunos movimientos, pero hace algunos años, ¿no? 2, 3 años, fue muy importante en la agenda pública política el movimiento Un Solo Uruguay, por ejemplo, ¿no? Que apareció mostrando algo diferente, ¿no? Que fue leído de un modo quizás no del todo correcto en su momento, y esa lectura también tuvo posiblemente consecuencias en términos políticos. Entonces, hay una dimensión, más allá de qué tan presente esté en la agenda pública, en la discusión política más amplia, el tema de lo rural y lo agrario, hay una dimensión política que se hace presente recurrentemente y que muestra el peso que tiene lo agrario y lo rural en nuestro país, más allá capaz de eso, de que también es cierto que el peso en términos de su aporte al Producto Bruto ha disminuido a lo largo de la historia, digamos, pero seguimos siendo un país, como decía Gabriel, fuertemente vinculado a lo rural, a lo agrario, a lo agropecuario, y en
en muchas dimensiones, ¿no? En lo social, en lo económico y en lo político. Ahí yo quería como que preguntar, porque la pregunta esta al principio que hacía Ana, yo creo que tiene mucha profundidad, en el fondo tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Es decir, ¿puede haber cambiado en forma significativa el peso en el PIB, en el PBI, en el Producto Bruto Interno, ¿no? En el volumen de producción nacional, lo que corresponde al sector agropecuario? Sin embargo, tanto en lo que viene a ser el sector externo, ¿no? Las exportaciones e importaciones también, ¿no? Y el peso político que tiene, son dos líneas de larga duración donde hay mucha mayor permanencia, ¿no? Y esto que vos decís de los actores políticos fuertes, ¿no? Vinculados a la cuestión agraria, es una cosa que atraviesa toda nuestra historia, ¿no? De la misma manera que la vinculación de lo económico, esto que traías vos, ¿no? Al principio, es decir, por acá entran los dólares al país, acá entra la divisa, y eso afecta en el fondo a todo el comportamiento de la sociedad, porque eso se relaciona con todo el sector no rural, ¿no? Es decir, desde esa perspectiva, como que eso explica un poco más, ¿no? La importancia sustantiva y simbólica, ¿no? Que tiene lo rural y lo agrario en el Uruguay, ¿no? Ahora, esas dinámicas que han cambiado un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Tienen líneas de permanencia y algunos cambios. Bueno, ¿cuáles pueden rescatar como cambios y cuáles pueden rescatar como permanencias? Y bueno, a ver, como cambios, seguramente algunos de los procesos más llamativos de los últimos años tienen que ver con la instalación de una cierta lógica o modelo de producción, de organización de la producción, muy diferente al tradicional en el agro, ¿no? De un modelo mucho más vertical, ¿no? De producción, centrado en el productor, en el propietario de la explotación productor, a un modelo en red de producción donde la participación de diferentes actores es mucho más amplia, donde el conocimiento específico ocupa un lugar mucho más importante y donde se alteran también las escalas de producción, ¿no? Entonces ahí tenemos asociado algunos rubros, además, en particular, como la soja o la forestación, para el caso uruguayo, ¿no? Es muy claro. Entonces el avance de ese modelo de negocio vinculado también a una escala de producción mucho mayor ha sido una revolución silenciosa o no tan silenciosa en el sector agrario, ¿no? que cambió mucho las dinámicas y las reglas de juego. Entonces ahí hay una dimensión muy importante de cambio, ¿no? Asociada a la entrada también de capitales extranjeros o capitales translatinos, o sea, intrarregionales, pero que bueno, que en su inicio, en el caso uruguayo y vinculado a la soja, estuvo muy asociado a productores grandes argentinos, ¿no? Que trajeron un modelo a nuestro país, que en el caso de la forestación está muy asociado a algunas empresas muy conocidas, que son del hemisferio norte, aunque no solo. Y bueno, y ahí tenemos un cambio muy notorio, ¿no? Muy evidente. Sí, para complementar con lo que decía Joaquín, sin duda el desarrollo de la forestación y la agricultura revolucionaron el sector agropecuario en los últimos 30 años y el panorama es muy diferente si uno saca una foto hoy que si mira el agro uruguayo de los 80 o más de los 60. También tiene permanencia y algo de cambio si uno ve que en la estructura de las exportaciones y la ocupación del territorio la ganadería sigue siendo el rubro estrella, digámoslo así, o el rubro líder en exportaciones. Parecía que en un momento la soja lo desplazaba, pero no terminó siendo. Quizá ahora con la tercera planta de celulosa, las exportaciones de pulpa de celulosa pasen al primer lugar, pero la ganadería sigue siendo, y es peculiar porque pasaron 150 años, y la ganadería, que bueno, ahora es fundamentalmente la ganadería vacuna de las vacas, y no la ovina, que eso sí es un cambio importante. En Uruguay por mucho tiempo lo que más se exportaba era lana, y ahora la lana es un rubro que quedó marginado al centro norte del país, Salto, Artigas. En eso hay un cambio grande, pero la ganadería vacuna
volvió a ser, cambiaron los mercados, ya no es Inglaterra, ahora es la población de alto poder adquisitivo en China, pero la ganadería sigue siendo un rubro central. Y si uno piensa en la dinámica social y política vinculada a la ganadería, eso no es menor. Esto que lo traía también en la primera intervención Joaquín. Uno mira organizaciones gremiales con mucha historia en Uruguay, como la Asociación Rural del Uruguay o la Federación Rural, que tienen mucho peso social y político, que marcan agenda y siguen siendo actores relevantes. Quizá no tienen el peso que hace un siglo, pero uno mira cuál es el semillero de ministros de ganadería en Uruguay, y el principal, con alguna excepción, como pudo haber sido Mujica, Gassi y Tabaré Aguerre, aunque Tabaré Aguerre venía del sector empresarial, pero no el ganadero, en general vienen de rubros de actividad económica vinculada a la ganadería y en general pasaron por la Asociación Rural y la Federación Rural. Y uno mira la traducción política de eso y ese tramo, porque además en la ganadería uno encuentra muchos empresarios. A diferencia de la forestación, que hay 6, 7 empresas que controlan casi toda la actividad, en la ganadería uno tiene 30.000 empresarios de todos los tamaños. Claro. Y eso, claro, es una infantería importante en términos sociales y políticos, que puede mover la aguja de una elección, que puede marcar agenda. Y bueno, decía Joaquín, el movimiento Un Solo Uruguay, pero también procesos vinculados a la representatividad política, sea en el herrerismo o en Cabildo Abierto, se hacen expresar. Hay, no sé, el senador Da Silva, por ejemplo, tiene inmobiliaria agropecuaria y es uno de los escucha y es uno de los principales voceros del sector agropecuario en el Parlamento. Quizá no tenemos una bancada ruralista pura y dura como en Brasil, pero esos intereses se expresan también en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Así que en eso, más allá de las transformaciones, siguen habiendo continuidades. Continuidades, ¿no? No sé, quizá la última para destacar, y lo podemos retomar más adelante, para no dejarla, es que las grandes desigualdades en el agro, más allá que uno observa que en particular de 2005 a 2019 creció mucho el salario de los asalariados y asalariadas rurales, igual el reparto de la torta sigue siendo profundamente desigual, digamos. Los grandes propietarios de tierras y las grandes empresas son los que se llevan la mayor tajada del valor agropecuario y el salario y la producción familiar tiene un lugar marginal. Más allá de que mejoró la distribución en los últimos 15, 20 años, sobre todo hasta 2018-19, la tendencia histórica en eso no cambió. Una pregunta ahí, ¿qué pasa? Es esto que decías ahora de que en la ganadería hay más empresarios, pasa en la primera fase, digamos, de la producción, porque cuando llegamos a los frigoríficos, ahí ya vuelve a haber una concentración, ¿no? Sí, totalmente. Estamos hablando como de la fase que se produce el bien agrario y no de la transformación industrial. Bueno, nos tenemos que ir porque se nos terminó el primer bloque, pero ya volvemos exactamente a profundizar en estos temas que fueron introducidos ahora. Así que en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Y así te conocí, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que nunca, sacate la antigua, te quiero conocer. Tu tropa por el fondo va buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrate como sos, te espero de tu deseo, todo el año estar en la paz. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Volvemos en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando de la cuestión agraria y la renta de la tierra. Y bueno, ya veníamos conversando cuestiones generales, pero se fueron introduciendo un montón de asuntos de los que esencialmente queremos tratar en este bloque y que tienen que ver un poco con el cambio en la estructura de la propiedad, los cambios en los actores sociales, la importancia de del peso de los distintos sectores. Y bueno, por ahí es donde más o menos queremos arrancar. No sé si querés. Sí, no, veníamos hablando de esto, ¿no? Como, bueno, de la transformación que ha habido, bueno, en toda la historia, en lo que tiene que ver con el medio rural. Y, bueno, una pregunta, digamos, que queríamos hacerles es, bueno, ¿qué papel ha jugado en este proceso de transformación? Por un lado, la renta de la tierra y, por otro lado, las políticas, ¿no?, que se han impulsado desde el Estado. Si quieren, largo. Bueno, capaz que puede ser un poco académico, pero empezar a definir cómo puede ayudar, qué entendemos por renta de la tierra. Es una porción de la riqueza generada, de la plusvalía, que no resulta, digamos, de la inversión del retorno del capital, sino que resulta de aprovechar condiciones naturales, recursos naturales extraordinarios. Y eso es porque en los sectores primarios, puede ser el agro, pero puede ser la minería, puede ser la extracción de petróleo, puede ser la producción de energía eólica. Como hay condiciones naturales diversas, entonces uno puede tener un suelo más fértil o menos fértil, un yacimiento de petróleo que está en la superficie o que está a 7.000 metros de profundidad. Para que la inversión en las peores condiciones sea rentable, esa es la que fija el precio. Entonces se fija el precio con el peor productor, digámoslo así. La situación es que todos los demás que están en mejores condiciones reciben ese precio por el peor productor, pero tienen costos mucho más bajos. Eso sería decir, como si producir 1 kilo de carne en el mundo sale 100 pesos, y a vos te cuesta, vos sos un inversor capitalista en otro lugar donde no tenés las mismas condiciones que yo y te cuesta 80 pesos generarlo, y a mí me cuesta 40, yo estoy ganando 40 que son renta. Ahí está, exacto. No es porque vos pusiste tecnología de punta o te esforzaste más, sino porque vivo en un lugar donde eso se hace más fácil. Exacto, estás arriba de los yacimientos de petróleo de Medio Oriente, o en la cordillera de los Andes, o en la pampa húmeda, en el sur de Brasil. En cada lugar hay algo que es fácil de hacer, por decirlo de alguna manera, o con mejor nivel de producción. Entonces eso genera un ingreso extraordinario. Ese ingreso extraordinario puede resultar en una transferencia a la interna de la economía. Si, digamos, el sector, no sé, en Estados Unidos, el sector industrial le compra materia prima al sector agropecuario, entonces ahí esa transferencia es interna, o puede ser internacional, ¿no? Como Uruguay o buena parte de los países de Sudamérica, o mismo uno podría pensar los países petroleros, Australia y Nueva Zelanda, que son países agropecuarios que exportan, trasladan esos bienes a otro lugar del mundo, y ese comprador, que puede ser Inglaterra, Estados Unidos, China, transfiere ese ingreso extraordinario. Entonces, cuando hay condiciones, digamos, de altos precios, es cuando eso es más visible, ¿no? Como está pasando ahora, ¿no? Que, no sé, la soja salía a $300 hace 2 años y ahora está a $500, $600. Entonces, sin cambiar las condiciones de producción, de repente uno recibe un precio mucho más alto. Y eso no pasa en otros sectores de la economía. Un auto no vale $10.000 hoy y en 2 años va a valer $30.000. En general tienden a caer los precios. Eso es algo que es particular de los bienes primarios. El petróleo es clarísimo. Me acuerdo, en plena pandemia llegó a haber un precio negativo del petróleo, y ahora está llegando a los $100. Entonces, claro, para una economía que se especializa en ese tipo de bienes, eso provoca que de la noche a la mañana o ingresa mucha riqueza o deja de ingresar de mucha riqueza. Y eso es muy determinante en los ciclos de la economía, porque esa riqueza o aparece y es como un turbo que potencia el crecimiento económico, pero cuando se va, ese turbo se apaga y ahí empiezan los problemas, porque si se había montado una suerte de coalición distributiva en torno a esa renta que se sostenía con ese ingreso, si ese ingreso no está, empieza el conflicto social y político en dónde se ajusta, porque no existe la misma torta para repartir, digamos. Y eso es en general independiente de las condiciones que impone obviamente una empresa, pero inclusive un país entero. Son condiciones del mercado mundial en que compiten muchos productores, que depende de las condiciones de producción, de la demanda.
que lo determina. Entonces, y Uruguay entra en ese tipo de país. ¿no? La historia de Uruguay es la historia de ese conflicto, ¿no? Exacto. Uruguay entra en ese tipo de país, por esto que decíamos en el primer bloque, que se ha especializado en producir bienes primarios, fundamentalmente agropecuarios. Hay que ver si en el futuro nos exportamos energía eólica o fotovoltaica. Eso, digamos, la historia hidrógeno, la historia lo dirá, pero si uno mira por su condición de país que exporta bienes agrarios, sufre o disfruta, según la coyuntura, los ciclos de la renta. Y esto es muy importante, y redondeo por acá esta primera idea, porque la renta reproduce un sujeto, que en Uruguay son los propietarios de la tierra, que en su gran mayoría son propietarios privados, los terratenientes, que no cumplen una función productiva. Y esto es relevante porque un empresario capitalista, más allá de la valoración que uno tiene la función, digamos, como de dirigir la producción, decidir las inversiones, organizar la producción. Si uno le afecta mucho su ingreso, esa inversión se va a otro lado, a otro sector de la economía, a otro país. Eso no pasa con los dueños de la tierra, porque apropian esa renta y no tienen una función en la producción. Entonces, la renta puede ser disputada. Y ahí aparece una particularidad que se ha resuelto de diversas formas entre países y a lo largo de la historia de cada país, en cómo esa renta es disputada, digamos. En el caso de Uruguay, entre los dueños de la tierra y el resto de la economía, a través de un diverso entramado de políticas que afectan cómo se distribuye la renta. Pero, a ver, repasando un poco, esa ventaja, por decirlo de alguna manera, relativa en la producción de determinados bienes, que nos toca a nosotros en el caso de lo agropecuario, pero que le puede tener otro país en el caso de yacimiento de petróleo o minerales, constituye un factor de ingreso y de riqueza, por el que la sociedad puja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre quienes, de una manera o de otra, quieren ser o son los dueños, en este caso, de esos medios, ¿no? Y quienes no lo son. Lo que pasa que, a diferencia de lo que puede ser un país que nacionalizó el petróleo, en este caso, nuestro petróleo es privado, o sea, está distribuido en manos privadas y, por lo tanto, naturalmente no viene para toda la sociedad, sino que está intermediado por este conflicto. Exacto. En los países petroleros o mineros, con la excepción de Estados Unidos, donde el subsuelo es privado, entonces son pequeños terratenientes dueños de esos yacimientos de petróleo. En general, el resto del mundo, los yacimientos de hidrocarburos o de minerales son del Estado. El Estado puede explotarlo directamente, pone la empresa, entonces es el capitalista y el terrateniente a la vez, o puede ceder la explotación, eso pasa mucho en la actividad petrolera. Chevron, Shell, ¿no? Las grandes multinacionales del petróleo que explotan el yacimiento y le pagan al Estado, en general bajo la forma de un canon, ese ingreso, y después ahí el Estado tiene esa caja para hacer un montón de políticas. En general, en los países de base agropecuaria, la propiedad de la tierra es privada, por diversos motivos quizá históricos, que tienen que ver también con las unidades técnicas que son más pequeñas. En el petróleo uno encuentra 600 empresas, en el agro hay millones de productores en el mundo. Más difícil, digamos, el proceso, o ha sido más difícil el proceso de centralización. Entonces ahí aparecen otras políticas. Puede ser un impuesto directo a la tierra, que en general genera mucha resistencia, y además de que es difícil de cobrar, pero se ha intentado en Uruguay y Argentina sin mucho éxito. Un ejemplo clásico que seguramente todos tengan presente son los impuestos a las exportaciones, detracciones o retenciones. Ahí el caso argentino reciente es paradigmático, ¿no? En Argentina las exportaciones de soja creo que hoy están en el 30 y algo por ciento. O sea, de cada $100 que se exportan de soja, el Estado retiene 30. Obviamente los productores de soja no les gusta esa política, pero lo peculiar es que no se van de ese sector de la economía, no se funden. De hecho, cada vez hay más actividad sojera. Quiere decir que siguen ganando más. Claro, si fuera un impuesto, digamos, que hace inviable la actividad, no habría soja en Argentina. Y sin embargo, uno ve que el Estado puede morder esa porción de la riqueza y la economía sigue funcionando. Y una tercera política, no son las únicas, pero sí que ha sido muy importante en buena parte de los países de la región y en Uruguay también, es el manejo de la política cambiaria, el tipo de cambio. Cuando se dice que la moneda se atrasa del atraso cambiario o se sobrevalúa, quiere decir que el tipo de cambio no refleja
las condiciones de productividad de la economía, sino que está el dólar más abaratado. Entonces el exportador pierde. Cuando va a cambiar esos dólares que apropió al exportar, recibe menos pesos. Y por eso uno en general escucha a las cámaras empresariales vinculadas al agro, a la asociación rural, preocuparse cuando la moneda se está apreciando, como está pasando en este momento en Uruguay, inclusive con gobiernos que es afín a los sectores empresariales agropecuarios. Y eso ocurre por diversas políticas que despliega el Estado para intervenir en el mercado cambiario, el manejo de las reservas, las tasas de interés, si las reservas están en el mercado local o internacional. En general, cuando los precios internacionales suben, aumenta la cantidad de dólares y eso es una presión, ¿no? Lo que en la década del 70 creo que fue algunos economistas llamaron la enfermedad holandesa, cuando Holanda encontró petróleo y se iba a llenar de dólares, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no inviabilice el sector industrial? Y en Uruguay esto históricamente fue muy claro en lo que se conoce como el periodo de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones, de 1930 a 1960 más o menos, donde había lo que llamaban los tipos de cambio diferencial. Una política del Estado que decía, usted exporta soja, 2 pesos, usted exporta lana, 2 pesos, usted exporta lana industrializada, 4 pesos, y lo mismo para las importaciones. Ahí había una forma muy explícita muy de apropiación transparente de afectamos a los ganaderos y beneficiamos. El atraso cambiario es una cosa mucho más discutible, difícil de medir, técnicamente cuánto es. Pero la política cambiaria es un actor central. Venezuela, por ejemplo, que durante el chavismo tuvo la moneda súper sobrevaluada, entonces era muy económico acceder a dólares y esos dólares podían terminar en cualquier actividad o en muchos casos fuera del país. Joaquín, la transformación, nos fuimos de la parte puramente económica y de la renta de la tierra a la otra parte que tiene que ver con las políticas agropecuarias o con la transformación agropecuaria. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo en el agro uruguayo, en esta transformación, esta revolución que vos hablabas en el bloque inicial? Sí, no, además, para empezar, son fenómenos que están vinculados, ¿no? Este fenómeno que también explicaba Gabriel recién, está muy asociado y vinculado a algunas características específicas que hacen de la tierra un bien muy particular, ¿no? Esta posibilidad de obtener rentas hacen de la tierra un bien que puede ser un bien, es un bien productivo, pero es también un bien, en muchos casos es una reserva de valor, un bien especulativo. Entonces, ahí hubo también cambios muy, muy importantes en los últimos 30 años, ¿no? Capaz que asociado a estos vaivenes de los precios internacionales, a paquetes tecnológicos también nuevos que habilitaron ciertas formas de producción, en particular en la agricultura, también asociados a la posibilidad de manejar el negocio en esta forma de organización en red que mencionaba un poco antes, lo que se ha dado en Uruguay es un cambio en la estructura, en lo que llamamos la estructura agraria, ¿no? Nosotros podemos pensar, bueno, se termina en la ciudad, entramos al campo, entramos en un espacio indiferenciado de productores agropecuarios, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? Entre esos productores agropecuarios hay tipos diferentes, ¿sí? Hay también hay distinciones que es pertinente analíticamente y conceptualmente realizar. Capaz la más importante, podemos pensar que es la que divide o distingue entre quienes producen en base a relaciones salariales de producción, es decir, contratando mano de obra asalariada, y quienes lo hacen en base a mano de obra no remunerada familiar, ¿no? Que es, en el caso uruguayo, en el caso de Uruguay, no solo, pero en el caso de Uruguay, que es lo que estamos hablando, es históricamente la mayoría de los productores agropecuarios trabajaron así, sus explotaciones, ¿no? No la mayoría de la superficie, porque la mayoría de la superficie está asociada a explotaciones de tipo empresarial, donde el trabajo es asalariado, pero sí la mayoría, el número de productores, ¿no? Son productores que trabajan, explotan sus tierras en base a relaciones no remuneradas, no asalariadas de producción y familiares en general. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer una primera división, ¿no? Y distinguir entre tipos sociales, ¿no? Y empezar a obtener esa estructura agraria, ¿no? Que es justamente esa estructura que distingue entre posiciones o tipos distintos.
en ese sentido, también este cambio que mencionábamos de esta transformación o revolución en el sector agrario asociado a un nuevo modelo de organización empresarial genera como subdivisiones en la producción empresarial, ¿no? Vamos a tener un productor empresarial en el agro más tradicional, si se quiere, más el típico productor terrateniente, que contrata mano de obra asalariada para explotar la explotación, pero es quien lleva, la dirige, ¿no? La gerencia, ¿sí? Y otro modelo de explotación donde hay un dueño de la tierra, pero después hay otro empresario que es el que efectivamente, el que sería el productor, que la arrienda, ¿no? Que contrata servicios técnicos, contrata maquinaria, contrata mano de obra. Y en ese sentido hay un modelo que podemos, o que se ha conceptualizado en términos de lo que sería la lógica, el dispositivo o el modelo del agronegocio, ¿no? Muy vinculado a la producción sojera, pero que empieza a permear como modelo de organización otros sectores, con diferencias, pero esas serían como las tres grandes tipos, ¿no? Que podemos pensar para el agro uruguayo en estos últimos 20 años. Y en ese sentido, capaz que los cambios más importantes tienen que ver con que se ha dado, especialmente a partir del 2000, ¿no? Una disminución muy llamativa, muy marcada, muy importante de lo que es la producción familiar, ¿no? Esas unidades de producción agropecuaria que trabajaban fundamentalmente en base a trabajo familiar no remunerado, ¿no? Y una disminución que, por ejemplo, no se había dado entre el 90 y el 2000, ¿no? Si uno miraba en el censo agropecuario del 2000 y lo comparaba con el del 90, no notaba allí una disminución de la producción familiar, sino más bien una permanencia, una constancia, y en cambio entre el 2000 y el 2011 hay una abrupta disminución, ¿sí? O sea, básicamente las explotaciones que desaparecen son explotaciones de la producción familiar. Entonces, si nosotros tenemos entre el 2011 y el 2000 que se pierden unas 12.000 explotaciones, ¿sí? Eso básicamente se explica porque se pierden 15.000 explotaciones de la producción familiar y aumentan 3.000 las de la producción empresarial, ¿sí? O sea, está claramente sesgado hacia ese tipo de explotación. Y al mismo tiempo que ocurre eso, ocurre también un avance muy importante de las sociedades empresariales, es decir, de ese modo de organizar el negocio agropecuario que mencionaba hace un ratito, ¿no? Y que se asocian en particular a las explotaciones de mayor tamaño. Entonces, son como dos cambios que se dan, ¿no? Por un lado, hay una retracción de las formas familiares de producción, que han sido las mayoritarias en Uruguay, un avance de la producción empresarial, pero en escalas pequeñas, ¿no? En explotaciones, no en las explotaciones de escala más grande, y en las escalas más grandes, en las explotaciones de escala más grande, avanza este modelo del agronegocio, ¿no? Que avanza a su vez sobre la producción empresarial tradicional, ¿no? Entonces es como que esa estructura cruje, pero por varios lados, ¿sí? O sea, tanto en lo que es esa matriz, que es muy fuerte históricamente en Uruguay, de esa clase terrateniente, ¿no? Donde hay una modificación importante por la llegada de estas empresas muy grandes que adquieren mucha tierra y desplazan productores empresariales grandes, o una transformación o metamorfosis de esos mismos productores empresariales que pasan de ser propietarios, personas físicas, ¿no? Propietarios de la tierra, a transformarse en sociedades con contrato legal, o sea, a incorporar este modo de organizar la producción y a participar y a habilitar la participación de otros inversores y capitales. Al mismo tiempo, una descomposición de la producción familiar hacia formas empresariales de producción, es decir, a pasar a producir en base a trabajo asalariado, ¿no? ¿Son los mismos productores familiares que se convierten a productores empresariales o hay un cambio de sujetos? Bueno, es muy difícil estudiar eso porque no tenemos un panel. No tenemos una encuesta que lo siga en el tiempo, ¿no? Los censos agropecuarios no han estado pensados así. Sin embargo, con algunos... Yo pude hacer un estudio para 5.000 explotaciones, ¿no? De un universo de 25.000 productores familiares en el 2000, pude seguir a 5.000 hasta el 2011, y ahí uno ve que sí, que hay varios de esos, alrededor de un 20%, que se descomponen hacia la producción empresarial. O sea, que en el 2000 producían en base a
a trabajo familiar no remunerado, y en el 2011 lo hacen en base a trabajo asalariado, además de aumentar la escala, ¿no? Hay como un proceso de concentración y descomposición concomitante, que se da al mismo tiempo que también hay un proceso de desplazamiento de los productores más chicos familiares, ¿no? Que ahí lo que hay es básicamente explotaciones que dejan de aparecer, en el senso, es decir, que salieron, y también hay varias explotaciones que lo que ocurre es que dejan de tener actividad comercial. Entonces uno ve que pierden mucha superficie, ¿no? Tienen en el 2011 la mitad de la superficie que controlaban en el 2000, y básicamente no venden más para el mercado, ¿no? Es como que de alguna forma es como una descomposición hacia afuera de la Hay como un actividad. desplazamiento, o sea, hacia una forma de producción más capitalista y una reducción de la producción más tradicional, por decirlo de alguna manera. Hay una reducción de la producción, de la participación de la producción familiar, ¿no? Con esta lógica de producción más centrada en el trabajo familiar, en la unidad doméstica, y menos dependiente de lo que son las relaciones salariales de producción y todo lo que ello implica, ¿no? Hay también un proceso de concentración a la interna de la propia producción familiar, es decir, los productores familiares más pequeños son los que muy mayoritariamente dejan la actividad entre el 2000 y el 2011, y hay productores familiares promedialmente más grandes, ¿no? Los productores familiares entre el 2000 y el 2011 aumentan un 27% su superficie promedio, o sea, hay como un proceso de concentración a la interna de ese tipo social. Y en el caso de la producción empresarial lo que hay es como al revés, una disminución de la superficie promedio y un aumento del número, ¿no? Que refleja esto del proceso de descomposición. O sea, se está integrando, claro, ahí hay una transformación. ¿Y en qué sentido esto es importante? Es importante porque el pasar a depender de relaciones asalariadas de producción modifica cuáles son tus preocupaciones centrales, cuáles son tus costos, ¿no? O qué es lo que te preocupa, ¿no? En términos también, si se quiere, políticos, ¿no? Entonces hay un cambio a nivel de la estructura agraria que me parece que ambienta bien algunos de los fenómenos posteriores que hemos podido ver y de los que hablábamos hace un ratito. Bueno, se nos terminó este bloque que se nos hizo largo. Nos vamos y volvemos en el tercer bloque para redondear y ya tratando de discutir algunas ideas políticas, ¿no? Es decir, bueno, ¿para dónde está yendo esto? Como decía Joaquín recién, esto parece ir hacia allá. Algunas cuestiones que ya tienen una inercia histórica importante, pero que estaría bueno discutir, bueno, qué hacemos, qué modelo, ¿no? ¿Qué modelo de sociedad nosotros nos podemos plantear y podemos visibilizar como imagen objetivo y qué ideas de política estaría bueno tirar para discutir. Ya volvemos en un minutito con el tercer bloque de Último Bondi. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Y hacete conocer, adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que nunca, sacate el antifaz, te quiero conocer, tu ropa por el fondo buscando mi ansiedad, tu risa me hace mal, mostrate como sos, te espero de tu deseo, todo el año estar en la paz. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate!
Bueno, volvemos con el tercer y último bloque de Último Bondi. Y bueno, para seguir con la discusión que traíamos, yo tengo una pregunta que tiene que ver, bueno, con esto que venían contando, ¿no? De cómo ha sido la transformación en el medio rural, sobre todo en los últimos 30 años. Bueno, si ha habido políticas específicas, digamos, que han generado esa transformación, o si también la ausencia de algunas políticas concretas han determinado esas trayectorias, como la ven. Y también con esta ausencia de datos que hay, ¿no? A nivel de censos entre 2011 y 2022 ahora, también se considera, bueno, que esas tendencias que se venían viendo de pérdida de productores familiares, si consideran que se han intensificado en los últimos años o que quizás se ha revertido esa tendencia. Bueno, respecto a esto último es difícil porque efectivamente no tenemos información como para poder mostrar, ¿no? o entender qué fue lo que pasó después de 2011. Nada parece indicar que estas grandes tendencias se hayan modificado mucho. De todos modos, hay ahí como algunas cosas paradójicas, ¿no? Yo estaba refiriéndome mucho al periodo 2000-2011 y ahí lo que pasa es que se dan muchas medidas de política de muy diverso o muy distinto signo, si se quiere, ¿no? Porque nosotros tenemos, qué sé yo, hacia fines de los 90, ¿no? Se terminan de derogar las últimas normas que de algún modo restringían, por ejemplo, la participación de sociedades anónimas en el mercado de tierras en Uruguay, ¿no? Lo cual abrió, porque, digamos, si bien todo esto responde a fenómenos que son globales, a tendencias que son mundiales, ¿no? También hay un nivel, hay un correlato normativo a nivel nacional que ayuda o frena, ¿no? O sea, hay una construcción normativa de estos procesos en el propio país. Y ahí, bueno, tenemos ese tipo de medidas que claramente van en un sentido. Hubo un cambio profundo en ese sentido, ¿no? Hubo un cambio profundo en ese sentido, en ese momento. Asociado a eso, seguramente están estos procesos de avance de estas sociedades empresariales, que hacia 2011 tienen el 40% de la superficie productiva de Uruguay. O sea, no es poca cosa en 2011, ¿no? Y luego también tenemos en ese periodo capaz que los mayores esfuerzos, bueno, primero el reconocimiento, por ejemplo, de este tipo social que mencionábamos antes, la producción familiar, ¿no? Que en el 2008 creo que es la definición oficial de productor familiar, y también empieza el registro y políticas diferenciadas asociadas a ese tipo de productor. Que venía siendo, por supuesto, trabajado académicamente desde mucho antes, ¿no? La categoría existía, venía siendo, pero producto de esa acumulación se logra hacia esos años tener como... Las iniciativas de colonización también. Las iniciativas de colonización, que también fueron, si se quiere hablar de revoluciones, también fue, ¿no? muy marcado el cambio en la política de colonización, pero claro, también hubo políticas de aliento de la inversión extranjera directa, que están asociadas a hacer excepciones. También entre el 2000 y el 2011 se volvió a aprobar alguna normativa que restringía la participación de sociedades, ¿no? por contrato legal, por sociedades anónimas en la propiedad de la tierra, pero se habilitaban excepciones en el entendido de que era importante, ¿no? Captar inversión extranjera directa. Entonces hay ahí como señales un poco contradictorias, ¿no? que ambientan estas transformaciones, ¿no? Entonces eso es... Ahora, en el escenario de que uno viera de que la producción familiar o de pequeña escala, porque hemos hecho algún otro programa sobre agroecología y hemos discutido un poco este modelo productivo desde una perspectiva general, política, pero también desde el punto de vista de la salud humana y demás, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿se podría decir de que hay un aprendizaje de estas políticas, de lo que se ha implementado y que se requiere, no sé, otro vigor? O sea, la pregunta es, ¿el camino es correcto, pero el tamaño de las iniciativas fue muy corto o realmente hay que incursionar por otros caminos? ¿Hay experiencias internacionales? ¿Hay algo que nos pueda llevar a un modelo, ¿no? Creo que hay un relativo consenso, ¿no? por lo menos entre las ideas más progresistas y distributivas, ¿no? y de integración social, ¿no? en que estos modelos concentradores
por lo menos no son ni cuidadosos con el ambiente ni cuidadosos con las personas, ¿no? ¿Qué podemos tirar arriba de la mesa para pensar en términos de políticas en función de la experiencia hecha, ¿no? Digo una cosita más que estoy hablando, Pila, pero me parece que es un poco las dos cosas. Por un lado, creo que esa apuesta a lo que han sido como formas más tradicionales de la producción familiar tiene sentido mantener, es una alternativa, digamos, al modelo de producción empresarial que yo creo que debe ser atendida, debe ser porque efectivamente aporta a una diversidad que enriquece el entramado social y esa realidad social agraria y rural a la que me refería. Pero también hay otros fenómenos nuevos que también son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en colonización han existido algunas experiencias asociadas a jóvenes que no necesariamente tienen un pasado agropecuario o rural, que están en experiencias asociativas en colonias, que bueno, no son la producción familiar ¿no? como tradicionalmente ha sido conceptualizada, y sin embargo son alternativas, creo que muy, muy interesantes a esa recuperación de esta discusión del agro y lo rural como un espacio donde hay futuros posibles a los que podemos aspirar, ¿no? Y sobre los que podemos discutir, seamos o no seamos del campo, tengamos, ¿no? ese pasado, ¿o no? Gabriel. Sí, ahí es como varios temas, pero como creo que la gran pregunta que yo me hago, que no tengo la respuesta, adelanto, está bueno eso, es ¿qué agro para qué futuro? ¿No? Cuando digo agro digo todo, ¿no? ¿Qué sujetos, qué políticas, qué modelos tecnológicos? Creo que esa es la gran pregunta. No tengo una respuesta cerrada ni mucho menos, y creo que es parte de los desafíos de estos encuentros generar insumos para ir pensando. Creo que además respuestas para el siglo XXI. No es suficiente ir a los libros de los 60 o decir reforma agraria o decir agroecología y con eso no lo resolvemos. Quizás son pistas para avanzar, pero creo que empezamos a pensar creativamente, y para eso precisamos a muchos y muchas haciéndolo. Es por esto, ¿no? ¿Qué futuro de país y qué lugar puede ocupar el agro en ese futuro? Creo que hay una discusión en torno a las escalas de los tipos productivos. Yo ahí no diría que solo lo pequeño es bueno, digamos. Creo que hay que hacer una discusión abierta en torno a las escalas y también meter en la discusión las propiedades, además de las escalas, y el tipo de relaciones de trabajo, y no solo la escala, digamos. No por ser pequeño es bueno y por ser grande es malo, digamos. Creo que hay que abrir esa discusión. Creo que la discusión en torno a las formas de apropiar la renta de la tierra tiene que estar en el centro de la discusión, y esto lleva, si uno quiere dar esa discusión a fondo, a la discusión en torno a la propiedad de la tierra. Y sé que Último Bondi hizo un programa más de la discusión histórica en torno a la propiedad de la tierra en Uruguay, porque es como un tema tabú, que no se puede discutir cuando es un recurso extraordinario, es finito, es resultado de la evolución o desarrollo de la naturaleza, ¿no? No fue fabricado por nadie y tiene un montón de impactos, como fuimos conversando a lo largo del programa, en términos económicos, sociales, políticos, ambientales. Creo que esa discusión hay que introducirla y no hay que tenerle miedo a pensar propiedad pública, ¿por qué no?, de la tierra. Creo que hay que seguir pensando en torno a las políticas salariales y de incorporación de un sujeto que no hablamos mucho en este programa, que son los y las asalariadas rurales o agropecuarios, que han sido el gran convidado de piedra históricamente en la discusión del agro, y que hoy son la clase social mayoritaria. Y no hacen exposiciones anuales donde va el presidente, ni tienen programas de radio donde todo el tiempo lo llaman, pero son el colectivo más mayoritario en la estructura social agraria. Son 70, 80 mil personas que todos los días se levantan a trabajar, muchas veces. Cuando dicen que el agro mueve el país, no necesariamente en general de ellos, pero deberían hablar de ellos, en ¿no? la ecuación de la rueda. Y que históricamente han sido postergados en términos salariales, de derechos. Quizás no todos lo tienen en presente, pero recién en 2005 los consejos de salario en Uruguay, creados en el año 1943,
incorporaron los asalariados del agro. ¿Por qué? ¿Por qué no fue antes? Porque las patronales del agro se oponían a que estuvieran en espacios de negociación colectiva. Y de hecho, las patronales se retiraron en 2018 de la negociación colectiva. Creo que fue el único sector de actividad donde se retiraron. Creo que ahora volvieron con un gobierno más afín, pero ese tema también tiene que estar en el centro de la discusión. Y un tercer tema, traído también con las preocupaciones de AMNA, es pensar qué paquetes tecnológicos, qué vínculo con la naturaleza o el ambiente, porque está claro que no todo da lo mismo y que hay formas de producir probadamente dañinas con el ambiente. Ahí está toda la discusión del cambio climático y qué culpa, comillas, tiene o qué rol puede jugar la actividad agropecuaria en reducir ese impacto, ¿no? Pero también en términos de conservación de la biodiversidad, impactos en la calidad del agua. O sea, el agro está metido en la discusión del ambiente cada vez más. Uno ve las políticas para el agro, sobre todo en Europa, y son políticas ambientales y agropecuarias a la vez, y hay una promoción muy fuerte. Digamos, quizás no están bien o hay que discutirlas, no digo que sea el modelo, pero lo que uno sí puede constatar es que hay una preocupación ahí, incluso en economías de punta como Alemania, que quieren llevar la producción, por lo menos la que abastece al mercado interno, hacia producciones de tipo agroecológico, con un montón de atributos. Ese tema que no estuvo en la discusión clásica de la cuestión agraria en el siglo XX, hay que traerlo también como uno de los temas centrales en la agenda. ¿Cuánto hay ahí de política de subsidios? Por ejemplo, pensando en Europa, de poder generar transiciones, digamos, hacia otro sistema que quizás es menos rentable, pero está subsidiado quizás por el Estado. Acá eso sería algo viable, por ejemplo. Y bueno, lo viable depende también de la correlación de fuerzas. Y en esto que yo decía, de pensar formas de apropiar la renta, también es bueno qué usos le damos a esos fondos, y ahí, por ejemplo, pensar en políticas de ciencia y tecnología que fomenten, porque está claro que si uno mira cómo se produce en el mundo, lo que se llama la agricultura convencional, intensiva en insumos, en maquinaria, es dominante. Entonces, en general, los críticos de la agroecología dicen, pero si hacemos todo así, no se alimenta la población. Eso puede ser cierto en el corto plazo, pero también es cierto que si uno mira dónde está el financiamiento, en general la gran mayoría del financiamiento está en los desarrollos tecnológicos tradicionales o convencionales. Entonces, claro, es un partido que ya de por sí parte con una gran desventaja. Entonces ahí la política pública tiene mucho para hacer y para decir. Quizá el concepto de transición cobre valor político, ¿no? Como algo, porque yo creo que muchas de estas discusiones se han ridiculizado oponiendo cosas que en realidad de un lado acumulan procesos históricos centenarios y del otro innovaciones o procesos marginales, ¿no? Entonces decir, bueno, la producción agroecológica, bueno, no nos vamos a alimentar, bueno, a ver, hay quienes están pensando, me alegra que Alemania esté pensando en la transición hacia la agroecología, por lo menos para alimentarse, ¿no? Digo, porque le da validez a la hipótesis, ¿no? de este planteo. Lo mismo que planteabas hoy, o sea, el tema de tener una política de colonización expandida es una forma de pasar la renta de la tierra a la propiedad pública, de una manera o de otra. En cambio, claro, habrá que ver cómo se regula eso, porque si el primer gobierno que viene enajena las tierras, como pasa ahora, como que ahí tenés una acumulación enorme de esfuerzo de la sociedad para garantizar un bien público que después se entrega en formas no muy claras y, bueno, y poco reflexivas. No, pero parecería que hay algunos tópicos sobre los que vale la pena repensar las cosas. Esto que decías vos de la propiedad, que no estamos hablando de la expropiación de la propiedad, al revés, estamos hablando de cómo el Estado puede ser un actor dinámico en ser un receptor de rentas, ¿no? Imagínense cómo tendríamos, por ejemplo, todas las discusiones que tenemos sobre políticas públicas a nivel social, si eso saliera de las arcas del Estado, de las rentas que cobra, por ejemplo. Y yo creo que un montón de las discusiones que tenemos que son ridículas a nivel público no las tendríamos. Entonces ahí hay un tópico, ¿no? Otro de la viabilidad, de qué campo queremos, ¿no? Y de esta discusión a partir de la transición, me parece que es otro tópico que entra en la agenda. Bueno,
Tenemos que ir. Hay que terminar. Da para mucho más el tema, ¿no? Capaz que podemos pensar en alguna otra instancia donde seguir profundizando. Los tenemos que volver a llamar y bueno, capaz que los tenemos que volver a consultar. Bueno, agradecerles de verdad gracias a ustedes. El esfuerzo de aportar, de poder compartir con mucha gente estas ideas para que nuestra vocación es poder producir estas discusiones, ¿no? Que no las discutamos entre nosotros solamente, sino que puedan seguirse replicando. Eso requiere que todos los que compartan esta motivación lo difundan, como Ana decía hoy. O sea, la mejor forma de compartir estas discusiones es compartiendo dándonos una mano en compartir estas instancias de producción. Si no hay más que decir, agradecer también a los dos y bueno. Nos vemos en la próxima propuesta de Último Bondi la semana que viene. Muchas gracias. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.